Ecuador es un país marcado por la historia, por su constante lucha por la democracia. Desde 1979, cuando el sistema democrático fue restablecido, acompáñennos a explorar los hitos más importantes de todo este proceso. El regreso de la democracia sería un momento crucial en la historia del país. Después de años de régimen militar, se llevaron a cabo elecciones presidenciales en 2 vueltas, julio de 1978 y abril de 1979. Estas elecciones marcaron el inicio de la etapa política nacional, conocida como el retorno de la democracia. El 29 de abril, la ciudadanía cumplió su deber de manera libre y democrática. Las Fuerzas Armadas y su gobierno se sienten satisfechos de haber cumplido con la nación. El pueblo ha cumplido también con su deber, dando muestras de su calidad espiritual y madurez cívica. La necesidad de un ambiente político apropiado, el cumplimiento del objetivo fundamental señalado en el Plan de Reestructuración Jurídica del Estado, han hecho que las Fuerzas Armadas y su gobierno concentren su esfuerzo, su decisión y voluntad en el éxito de ese plan. Función importante en la orientación de los recursos públicos y privados hacia los fines del desarrollo económico y la justicia social. Los gobiernos democráticos en Ecuador han tenido logros y desafíos significativos desde el regreso de la democracia. A continuación, veremos los principales logros y desafíos de cada uno de estos gobiernos. Jaime Roldós Aguilera fue el primer presidente elegido democráticamente después de la dictadura. Entre sus logros destacan la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, el incremento de salario mínimo, la construcción de vías y puentes, la implementación del programa de desayuno escolar. León Febres Cordero Rivadeneira. Durante su mandato, Febres Cordero enfocó su gobierno en obras de infraestructura vial, mejoras en la salud pública y el combate a la sublevación. Su gobierno estuvo marcado por el grupo terrorista Alfaro Vive Carajo, que durante los próximos 5 años sembraría terror y pánico en el país. Y ante la patria, que jamás os traicionaré. Pan, techo y empleo. Con León sí se puede. Rafael Correa. Correa implementó la llamada Revolución Ciudadana con un enfoque en políticas sociales. Su gobierno incrementó el gasto en educación y salud, nacionalizó recursos naturales y desarrolló infraestructuras a gran escala. Durante los siguientes 10 años protagonizó diferentes episodios, pero sin duda el más recordado fue el 30 de septiembre del 2010, cuando en una sublevación policial por una reforma laboral estuvo a punto de protagonizar un golpe de Estado. Por el presidente, aquí está. ¡Maten los fusiladores! ¡Maten los fusiladores! Lenín Moreno promovió políticas de reconciliación nacional, una lucha contra la corrupción y realizó reformas económicas, intentando romper con alguna de las políticas de su predecesor, Rafael Correa. Su gobierno estuvo manchado por las protestas sociales del mes de octubre de 2019, producto de la eliminación del subsidio a los combustibles, y posteriormente en 2020, debido al estallido de la pandemia del COVID-19, que dejó en casa a prácticamente todo el mundo y que en ese periodo desempolvarían casos de corrupción. Guillermo Lasso, enfocado su mandato en políticas de austeridad, reducción del gasto público, incentivos a la inversión extranjera y desarrollo de infraestructuras. Su gobierno estuvo manchado por acusaciones de corrupción que lo llevaron finalmente en mayo de 2023 a decretar una insólita medida llamada muerte cruzada, en la cual disolvía la Asamblea Nacional que tenía en su mayoría en contra y llamaba a elecciones democráticas. Terminaría ganando Daniel Noboa. Liderarnos hacia un nuevo siglo del republicanismo ecuatoriano. Los levantamientos indígenas en Ecuador han sido un tema recurrente en la historia del país, especialmente en los años 1990, 1999, 2019 y 2022.
Estos movimientos han estado estrechamente relacionados con la crisis económica y las reformas estructurales implementadas por los gobiernos de turno. En 1990, el levantamiento indígena estaría liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Este movimiento demandaba derechos territoriales y políticos para los pueblos indígenas. En 2019 y 2022, los levantamientos indígenas se centraron en la oposición a las políticas económicas del gobierno. El objetivo de esta movilización es 10 puntos de dignidad para el pueblo ecuatoriano que en este momento no avanza a financiarse la vida. Yo dije en la televisión que este país no podía seguir teniendo una moneda local. Uno de los cambios más significativos en la historia de Ecuador fue la dolarización. El dólar estadounidense se adoptó al Ecuador el 9 de enero del año 2000, esto después de que en el año 1999 en el gobierno de Yamil Maguad estallara el feriado bancario que impedía a los depositantes retirar todos sus depósitos de los bancos que poco a poco iban quebrando. Sin embargo, esto generó mucha molestia tanto en sectores indígenas como en la mayor parte de la población, y esto causó el suicidio de muchas personas e incluso la migración de más de 2 millones de ecuatorianos a países como Estados Unidos o España. Ahora no vendo ni dos, que no pueden pagar, que no tienen ni para comer, peor para vestirse. De nada. ¿Por qué no se ven que la gente no le alcanza para comprar? Pues? Estamos así de tristes. Es importante destacar que las políticas económicas también han tenido un impacto en el mercado laboral ecuatoriano. Aunque estas políticas han generado empleo, también ha incrementado la informalidad laboral. Actualmente, el gobierno de Daniel Noboa atraviesa por una grave crisis debido a la inseguridad que existe en todo el país y a los problemas de energía eléctrica. La inseguridad surgió a principios de 2021 debido a la formación de grupos criminales y el estiaje en las zonas de las hidroeléctricas del sur del país generó los cortes de energía eléctrica. Recuerde que habrá toque de queda y el paro del suministro eléctrico por 8 horas. La historia democrática de Ecuador es de resiliencia, de búsqueda de justicia y de progreso. La democracia en Ecuador sigue evolucionando, ofreciendo un camino para enfrentar los problemas de la actualidad. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!